El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara. Les doy la bienvenida a estos estudios bíblicos a través de su página Hermana Mónica Lara y la página Cristianos Unidos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando en diferentes partes del mundo, en Europa, en América, en el Caribe, América del Norte, Centroamérica y Sudamérica. ¿Qué tal? Bendiciones desde la Ciudad de México al señor Peña, que todos los viernes se conecta con nosotros, al igual que muchos hermanos que nos siguen viernes a viernes, unidos, buscando la palabra de Dios, buscando escudriñar la perfecta voluntad del Señor para crecer, para madurar como hijos de Dios y para que todos unidos formemos la iglesia gloriosa de Jesús. La iglesia que Él se está haciendo sin mancha ni arruga. Gracias desde Australia, desde Asia, desde todos los que nos están viendo y en la República Mexicana también, bienvenidos. Les recordamos que nuestros videos se quedan grabados aquí en la página Hermana Mónica Lara y en la página Cristianos Unidos de Panamá, que también allá nos ven. Y tenemos en YouTube la página Escuela de Capacitación Bíblica, Hermana Mónica Lara. También ahí pueden encontrar los estudios para que los vuelvan a ver, para que verifiquen los versículos, por favor. Y les pedimos que los compartan, que se vuelvan instrumentos de bendición. También bendiciones a María Vargas, que igual cada viernes se conecta con nosotros. Bienvenidos todos. Bueno, acabamos de ver la lectura, la cita bíblica que más cristianos y gente que no es cristiana conocen de la Biblia y que es el Salmo 23. Es una cita hermosa que nos anima, nos conforta, pero que también nos explica la forma en que Dios moldea el corazón de quien le ama y de quien le llama pastor, quien le dice el Señor es mi pastor, reconociendo su señorío. Nuestro tema de hoy es el temor de Dios, parte 2. Si tú no viste el estudio pasado, por favor te pido que lo veas. Recuerda que nuestros estudios son seriados y es importante, algunas de las explicaciones que doy, bueno, pues tienen relación con el estudio anterior o los estudios anteriores y por eso casi siempre hago referencia a otros estudios. Por favor te pido que lo veas y si tienes alguna duda pues vuélvelo a checar por ahí y te pido de nuevo que lo compartas porque mucha gente necesita al Señor. Así que gracias también si tú eres una persona que no conoce la palabra de Dios y nos estás sintonizando hoy, estás buscando lo que falta en tu vida. Bueno, quiero decirte que Dios tiene algo grande para ti. Dios te ama y Él es el que puede llenar todo ese vacío que hay en tu vida. Así que bienvenido, bienvenida a este programa. Bueno, el viernes pasado estuvimos hablando de lo que es el temor de Dios y hablamos del significado. Vamos a recordar, por favor, Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
veíamos como en muchas congregaciones, pues el temor de Dios es un tema que no se toca. La gente no quiere saber del temor de Dios. La gente quiere siempre escuchar del amor de Dios. Las personas buscan escuchar que Dios nos bendice, que Dios es bueno y que mandó a su Hijo a salvarnos, y eso es real. Es real, el amor de Dios es eterno y se manifiesta en nuestra vida, y eso es lo que la Biblia habla. Pero la Biblia también habla que los cristianos debemos tener temor de Dios, y no como lo enseñan los hombres, como nada más pues un respeto y como dicen, un amor reverente. Claro que debemos respetar a Dios y reverenciarlo, pero eso no es todo lo que habla la Biblia del temor de Dios, y eso es lo que estamos escudriñando. El viernes pasado vimos ejemplos de lo que es el temor de Dios en la Biblia, gente que temía a Dios o no. Así que vamos a recordar estos ejemplos. Saúl, vamos a comenzar con Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel. Saúl era un hombre que no tenía ni idea de quién era Dios, y sintiéndose el rey, desobedeció abiertamente sus órdenes. Y cuando el profeta Samuel lo confrontó, porque Dios se enoja y le dice al profeta Samuel, Saúl me ha desobedecido, y el profeta Samuel va a confrontarlo con su pecado, pues Saúl era tan cínico, tan desinteresado, tan negligente, que primero mintió, después se justificó, y lo único que buscó fue seguir guardando las apariencias ante los demás. Vamos a recordarlo en esta cita. Yo te pido por favor que leas Primera de Samuel, capítulo 15, versos del 1 al 35, que es donde está toda esta historia. Yo voy a tomar algunos versículos nada más por cuestiones de tiempo. Y voy al versículo 17. Y dijo Samuel, recordemos que Saúl le había sido dado una orden, ir a pelear contra los amalecitas, matarlos a todos, destruir todo, no tomar botín, no tomar nada de su ganado, ni absolutamente nada de lo que ellos habían ganado en esta guerra. Dios dio instrucciones claras y precisas, como hace siempre. Y bueno, Saúl decidió que pues era más listo que Dios, entonces le perdonó la vida al rey y se guardó lo mejor del ganado. Así que cuando va Samuel, le dice, en verso 17, bienvenidas a Dani y Mora también, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Dios te ha ungido por rey de Israel? Y el Señor, le sigue hablando Samuel, y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor, y fui a la misión que Dios me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Anatema es maldición, es algo que Dios detesta, aborrece. Tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Dios y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado.
Verso 30, está hablando Saúl, y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Vemos claramente que en primer lugar, para Saúl, Dios no era su Dios. Saúl había sido puesto por Dios como rey de Israel, pero Saúl, en cuanto sintió la autoridad como rey, hizo lo que él decidió, hizo lo que quiso, desobedeció a Dios. Cuando Samuel, lo que veíamos, lo confronta, se empieza a justificar, le echa la culpa al pueblo, y todavía tiene el cinismo de decirle: bueno, mira, ya está bien, sí pequé, ¿no? Ellos me hicieron y ellos me convencieron y me presionaron para que yo lo hiciera. Pero tú, por favor, hónrame, ¿eh? Por favor, necesito que vayas conmigo, de estas ovejas, de esto, vamos a hacer sacrificio a Dios, y tú hónrame ante los ancianos y ante el pueblo. Esto es tremendo, porque lo que Samuel le dice a Saúl, lo que Dios nos dice, es una palabra bien clara. Como dice el Señor: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Mira cómo Dios equipara así la idolatría y la hechicería, que él aborrece, a la necedad, que es la obstinación, a la rebeldía, a hacer lo que nosotros queremos. Es muy grave cuando una persona decide que va a hacer lo que quiere, aunque Dios le dé una orden. A Jonás le fue bastante clara la lección, ¿verdad? Jonás, Dios le dio una orden, no obedeció, Dios lo obligó a hacer lo que tenía que hacer. Y ahora veamos cuántos congregantes viven de esta manera. Asisten los domingos, inclusive tienen cargos en la iglesia local. Pero si hablamos un momento con ellos, nos damos cuenta de que ni siquiera tienen una relación personal con Dios. No oran, no leen la Biblia. Hay predicadores que ni siquiera han leído la Biblia completa una sola vez. ¿De qué pueden hablar? De un Dios de oídas como Saúl, del Dios de alguien más, porque no le reconocen el señorío a Cristo. No es mi pastor, como veíamos el Salmo 23, el Señor es mi pastor. O lo dicen con la boca, como dice Isaías, pero en realidad su corazón está totalmente desconectado de Dios. He visto a miembros de la alabanza, a líderes de decanes o ujieres que les llaman, a consejeros, a maestros de niños, a pastores de jóvenes, a predicadores que viven de esta manera. De verdad parece, porque Dios los puso, porque Dios puso un ministerio, porque están ahí sirviendo. Y de verdad es una vergüenza, porque no tienen ni siquiera una relación con Dios. Basta que abran su boca. En una congregación conozco a un líder de alabanza que está abajo y canta muy lindo y dirige muy lindo, pero en cuanto él se sienta o alguien más está dirigiendo la alabanza, porque son varios grupos ahí, en cuanto él se sienta, no respeta ni siquiera a los que están alrededor. Todo el tiempo riéndose, hablando, peleándose con la mujer, ni siquiera honrando el nombre de Dios. Y en alguna ocasión conocí a un muchacho que había salido de un instituto bíblico y bueno, pues empezó a hablar cosas que ni siquiera estaban en la Biblia. Entonces al final del estudio empezamos a conversar con él y él nos platicaba lo que había aprendido en el instituto bíblico, y una de las cosas que le enseñaron era 10 formas de atraer la atención de los oyentes, ¿no? En lugar de estudiar y escudriñar la voluntad de Dios. Bueno, una de las cosas que él había aprendido era que estas formas de atraer la atención de los oyentes, y una de estas formas era ponerse una corbata atractiva, y ese día él llevaba una corbata naranja así fosforescente, ¿no? Entonces, bueno, personas como estas, como Saúl, son los que a veces están al frente, y debemos ser muy cuidadosos, porque Dios nos habla. Recordemos que estos son ejemplos de vida.
pero el Señor nos está hablando a cada uno de cómo estamos actuando. Y el Señor nos muestra ejemplos, así como nos los muestra en la Biblia, nos los muestra en la gente que conocemos, no para que vayamos contra ellos, sino que nos miremos a nosotros mismos si estamos actuando de esa manera. Conozco también una empresaria que les lleva a sus empleados y bueno, uno puede pensar que loable. Todos los días tienen estudios y les lleva a predicadores internacionales para que los ministren. Obviamente, pues muchos de sus empleados no son cristianos. Pero el problema más grave es que después de llevarles a estos predicadores, luego se para a humillarlos y a hablarles de groserías y a tratarlos con un desprecio. Manipula a toda la gente y además se para decirles, después de que les traigo algo que ustedes no tienen y que son unos ignorantes y yo les traigo la palabra de Dios y miren, ¿por qué no se convierten? Bueno, pues yo creo que ya sabemos la respuesta de por qué no se convierten, ¿verdad? Porque el Señor dice que enseña el temor de Dios como mandamientos de hombres. Esa no es la forma de tratar. Dios nos demanda como cristianos que demos ejemplo. Y cuando nosotros tenemos gente a nuestro cargo, recordemos que el dinero es de Dios, las empresas son de Dios y aún nuestra propia vida. Y no podemos tratar así a las demás personas. Por eso Dios trata con nosotros. Dios trata con nuestro corazón. También vimos el ejemplo del joven rico, que era un buen religioso. Cumplía con todos los mandamientos, con toda la ley y los profetas, pero en realidad su corazón también estaba lejos de Dios y de ninguna manera estuvo dispuesto a dar lo que tanto atesoraba, que eran sus riquezas. Ahí en Marcos 10, del 17 al 24, encuentras toda la historia. Voy a leer nada más esta parte. Él entonces, respondiendo, le dijo, o sea, el joven rico le respondió a Jesús, Maestro, todo esto, todos los mandamientos, lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el joven, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Algo que es hermoso es que Jesús, mirándole, le amó y le dijo, cuando el Señor nos pide algo, es por amor. Cuando el Señor nos pide lo que tanto atesoramos para probarnos si le amamos más a Él o a lo que atesoramos, es por amor. Y muchas veces no lo entendemos, muchas veces pensamos que Dios es malo y es cruel, pero no es así. Dios nos está protegiendo. Otras personas, como este joven, bueno, son grandes ejemplos de religiosidad. Las personas, algunos conocen, pues a ellos sí leen la Biblia, conocen cientos de versículos de memoria, siempre asisten, siempre cumplen, siempre diezman y ofrendan, siempre participan en todo. Pero ¿qué pasa? Vemos a esos hombres y mujeres y entregados y bueno, participan en todo. Entonces todo el mundo pone sus ojos en ellos. Pero cuando el Señor los lleva a situaciones extremas, y los que somos cristianos sabemos que el cristianismo es extremo. Jesucristo dio su vida por nosotros. Eso fue algo extremo. Dejó el cielo, dejó la gloria, se convirtió en hombre, murió siendo inocente, pero Él se interpuso entre la maldición del Padre y el hombre y la mujer y nosotros para salvarnos de nuestra vida, de esa maldición, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Él murió, eso es extremo. Así que la vida del cristiano es extrema. Y cuando Dios lleva, decíamos, a estas personas a situaciones extremas, que es, por ejemplo, perder su posición financiera, o tal vez perder a un ser querido, o dejar
el pecado o la concupiscencia que tanto atesoran. El hombre que vive o la mujer que vive en adulterio y tanto quiere a ese amante o a esa amante, y que Dios les dice, deja el pecado, o la lujuria, hablábamos el viernes pasado, ¿verdad? La forma de vestir, o el hijo que tanto quieren, o la hija, o todo lo que atesoran esas personas, cuando el Señor les dice, entrégame eso, suelta eso que tienes y se acabó, ¿qué pasa? Se van, se alejan, como se alejó este hombre, se alejan. Cuando ministramos a una persona y lo confrontamos con su pecado, pues generalmente se enoja y se va. Y si lo confronta, digo, se van, por ejemplo, a una congregación más light, ¿verdad? Donde ahí pueden hacer lo que quieren y nadie los molesta, pero se retiran, se apartan, perdemos trabajos, perdemos amistades, perdemos familia. Cuando el Señor nos lleva, cuando servimos a Dios y nos llevan a confrontar el pecado, la gente se enoja. La gente que vive como este joven, con una gran capa de religiosidad y de cristianismo aparente, pero cuando Dios los lleva a dejar lo que atesoran, se van, se enojan, se apartan. Así que la vida, el vivir por fe, como decíamos, es una vida extrema. Podemos ver a Daniel en el foso de los leones. ¿Acaso no es eso extremo? O a Sadrach, Mesach y Abednego. Los metieron a un horno de fuego. Esa fue una prueba extrema de su lealtad y de su fidelidad a Dios. De que no iban a doblar, igual que Daniel, no iban a doblar sus rodillas ante los dioses paganos, ante los ídolos. Vemos a Elías cuando se enfrenta a los falsos profetas y cómo esta mujer Jezabel lo persigue y lo amenaza, y Dios le da la victoria. A todos ellos Dios les dio la victoria. Pero Pablo, por ejemplo, cuántas tribulaciones pasó. Eso era extremo. Lo apedreaban, lo daban por muerto, el hombre se paraba y seguía predicando el evangelio. Hoy vi el testimonio tremendo de una mujer que cuando era una jovencita vivía con sus hermanitas. Vivía aquí en nuestro país, en México, en uno de los estados que ha recibido más persecución, que es Chiapas. Ella vivía con sus hermanitas y se convirtió al Señor. Eran huérfanas, sus padres habían muerto. Y fueron gente ahí de ese pueblo, obviamente que no eran cristianos, y las fueron a amenazar, les tocaron, se les metieron ahí a su vivienda y con armas. Entonces les dijeron que si no renunciaban a la nueva religión que tenían, o sea, ser cristianas, que las iban a matar. Y ella se levantó y les dijo, pues no voy a renunciar al Señor, porque Él me ama y Él me ha cambiado mi vida. Ellos les comenzaron a disparar. Y bueno, ella sobrevivió con 21 balazos en su cuerpo, de sangre, ahí llena de sangre, y todavía caminó toda una noche con varios cristianos a los que habían atacado y habían sobrevivido porque sus hermanitas murieron. Caminaron una noche, Dios la salvó y llegaron después de más de 24 horas a un hospital donde la atendieron, pero ella ahora da su testimonio después de años. Así que el cristianismo es extremo, la vida del cristiano, y a veces pensamos que estamos sufriendo tanto y nos quejamos por tan poco, cuando hay gente que enfrenta por amor a Dios las situaciones más tremendas y más terribles y más extremas. Pero cuando uno ama al Señor, cuando uno teme a Dios y Él es todo para nosotros, es el todo suficiente, nada se compara. No hay nada ni nadie que se compare al amor que fluye de nuestro corazón a Dios, porque Él nos amó primero y porque es el mismo amor que Él nos da, y entonces fluye a través de nuestro corazón hacia Él. También vimos un ejemplo de este tipo de amor a Dios, este tipo de temor de Dios. Hablamos de Abraham, quien sin discusión alguna estuvo dispuesto a darle a Dios lo que más amaba, que era su único hijo Isaac.
lo que más amaba aparentemente, porque realmente su corazón amaba más a Dios que a su hijo. A ese hijo que había esperado durante tantos años, ese hijo que le había sido dado como la respuesta de la fidelidad de Dios y la promesa de que él iba a tener una gran descendencia. Me parecía contradictorio que Dios le pidiera a ese hijo, entonces cómo iba a continuar su linaje, cómo iba a continuar su linaje, entonces su descendencia. Así que, pero Dios se lo pide y Él no se lo niega. Y recordamos la historia como el Señor, aquí en Génesis 22, verso 11, tú puedes leer Génesis 22 del 1 al 18, pero voy a leer el verso 11 y 12. Entonces el ángel del Señor, que es Jesucristo, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, cuando estaba a punto de matar a su hijo. Y dijo el Señor: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esto es lo que Dios espera de un verdadero hijo o hija de Dios. Y esto que está en la Biblia y que se ve tan hermoso, tan maravilloso en la Biblia y que realmente nos puede conmover. Bueno, quiero decirte que cuando yo me casé, me diagnosticaron esterilidad. Y Dios, al igual que Abraham, me prometió abrir mi vientre, darme el fruto de mi vientre, y me dijo que se lo consagrara. Los que han seguido esta página por años ya conocen este testimonio. Perdón, por años no, por este año que hemos estado al aire. Ya conocen este testimonio. El Señor me prometió y después de años abrió mi vientre y me dio a mi hija como un gran milagro. Mi hija nació cuando yo estaba a punto de cumplir 8 años de casada. Y cuando ella nació, pues fue un gran gozo y bueno, estábamos ahí en la habitación del hospital y de pronto subió el médico, el jefe de neonatología, o sí, de esta área de pediatría, y sabemos que cuando sube el jefe de un hospital, pues como que no son noticias muy buenas, ¿no? O la verdad es que hay algo ahí que no es bueno, no es normal. Y sí, justamente me dio la noticia que mi hija tenía un problema en el corazón. Así que, pues que la teníamos que llevar urgentemente con un especialista, y este especialista le hizo un estudio donde ella tenía un soplo, un hoyo, yo no sabía que era un soplo, pero en ese momento vi cómo tenía un hoyo en la parte baja del corazón y pasaba la sangre de un lado a otro, se metía. Y el doctor nos dijo pues que esto era grave y que a la niña había que operarla a los 8 meses de edad, porque antes no aguantaba una operación, una cirugía corazón abierto, y que era grave, que la cuidáramos. Estábamos en enero y en enero en México hace mucho frío, que la cuidáramos porque cualquier gripe podía irse a una infección y se iba a morir, ¿no? Con toda la claridad nos habló, ese era su trabajo y así lo hizo. Y yo sentí esto, yo sabía, conocí este texto de la Biblia, y el Señor me confrontó y me dijo: ¿a quién amas más? ¿A tu hija o a mí? Y confrontó el Señor mi corazón. Es fácil decirlo, y después de 18 años y la gloria de Dios que Él hizo un milagro con mi hija, es fácil decirlo, pero en ese momento el Señor nos pone en esas circunstancias. Y quiero decirte que le dije: Señor, es tuya, yo te amo. Yo no te amo porque me hayas dado una hija, yo te amo porque tú eres Dios. Y mi vida es tuya, y yo sentía que mi corazón y mis entrañas estaban desgarrando por dentro, pero le dije: Señor, es tuya, y tú me la diste, y si tú te la llevas, pues tú eres el dueño de nuestras vidas. Pasó un mes, y al siguiente mes le hicieron otro estudio, y quiero decirte que el Señor la sanó. Nunca tuvo que ser operada. El Señor hizo un milagro extraordinario, y la sanó.
y me la devolvió como le devolvió a su hijo Abraham. Dios es real. Y tan real como sus promesas son sus mandamientos. Y Dios cumple lo que Él promete. Pero también Dios nos lleva a esas pruebas extremas, donde Él quiere conocer si nosotros de verdad tememos su nombre, si le amamos más que a todo y que a todos. También vimos en David un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Él pecó, como todos pecamos, ¿verdad? Pero Dios registra ahí pecados muy serios en su vida. Y la diferencia entre David y Saúl es que cada vez que David era confrontado con su pecado, se humillaba ante el Señor, le pedía perdón, arrepentido, de verdad, con humildad, y además recibía el castigo que Dios le imponía. Y él, vemos aquí en una de las ocasiones que él comete un pecado tremendo de adulterio y de homicidio, en el Salmo 51, voy a leer del verso 1 al 4, dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este es el arrepentimiento que Dios espera de nosotros, el reconocer el pecado, el no tratar de justificarnos por ninguna razón y darnos cuenta cómo, a pesar de lo que la gente pueda hacernos, nosotros debemos responder a Dios por nuestros pecados, por lo que nosotros hacemos. Y además que el arrepentimiento sea verdadero, es decir, significa que si yo estaba cometiendo un pecado, lo voy a dejar de hacer. No solo me voy a sentir mal o me va a dar temor el castigo o las consecuencias de ese pecado, sino realmente dejar de hacer lo que estábamos haciendo que ofende a Dios. Hablábamos también de Job, quien amaba a Dios y trataba de agradarle con sus propios recursos. Sabemos que Job en un principio era un hombre íntegro, era un hombre que amaba de verdad a Dios, pero cuando viene todo lo trataba de agradar con sus holocaustos y con su propio criterio, a su modo, lo que él pensaba que a Dios le agradaba, ¿no? Entonces, y cubriendo ahí a sus hijos, cubriendo con obras o con sacrificios el pecado de sus hijos, y bueno, esperando que estas obras convencieran a Dios de que aunque ellos estaban pecando y viviendo como querían, bueno, pues yo lo tapo y Dios no se da cuenta, ¿no? Cuando Dios confronta a Job y empieza la prueba, la tribulación tremenda que vivió, Job de momento pues le dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero vemos a través de 42 capítulos de Job, del libro de Job, que espero que ya lo hayas leído o lo estés leyendo, lo empieces a leer ya. Vemos esa lucha de Job, donde él se quejaba, donde él quería morirse del dolor que estaba viviendo, de verdad deseaba morirse, confrontaba a Dios y le reclamaba a Dios, y había una lucha también con la gente que lo rodeaba, porque resulta que Dios le quitó todo menos a la esposa y a los amigos que de verdad fueron una calamidad contra Job. Lo estuvieron humillando, lo estuvieron atacando todo el tiempo, y además Dios no lo trató con conmiseración y diciendo, ay, pobrecito de ti, Job, sé que estás sufriendo tanto, pero pues mira, debes de creer. No, Dios lo confrontaba y Dios le hablaba duramente y le decía, ¿y qué? ¿Tú eres más sabio que yo? A ver, ¿dónde estabas cuando yo estaba haciendo el universo y la luz y todo para que me dijeras lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, si tú sabes mejor que yo cómo se hacían las cosas, bueno, pues entonces me hubieras dicho. Dios le hablaba duramente a Job y permitía que los demás lo trataran horrible.
que lo humillaran, que su esposa lo estuviera ahí de verdad agrediendo y criticando. Y después de todo esto que Dios permitió y de todo este trato que Dios tuvo con Job, ¿cuál fue el fruto? ¿Cuál fue el fruto? ¿Por qué? Porque cuando vemos a Job, vemos muchas veces nuestra vida, que bajo esa capa de cristianismo tan lindo que tenemos, y bueno, pensamos que ya la vamos llevando ahí bien como cristianos o como mamás cristianas o papás o esposos, cónyuges o como siervos de Dios, y bajo esa capa de cristianismo, cuando Dios empezó a meter fuego en Job, conforme iba pasando el tiempo y las cosas no solo no se solucionaban, sino se empeoraban, ¿qué pasó? Empezaron a haber problemas muy serios. Job empezó a surgir esa soberbia, esa altivez que había oculta tras la espiritualidad. Y eso es lo que nos pasa cuando las pruebas continúan a través del tiempo, cuando las cosas no se solucionan en 1 o 2 semanas y empieza y dice uno, bueno, otra vez, y no he terminado con un problema cuando ya viene otro, y no he terminado con una situación difícil cuando viene otra. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a surgir lo que está dentro. Empieza a surgir el resentimiento, empieza a surgir la amargura, empieza a surgir como cuando se pone fuego al oro y empieza a subir, ¿verdad? Toda la escoria. Cuando hay fuego, por eso Dios nos mete al horno de fuego o nos lleva al desierto para probarnos, como dice la palabra. Y ahí es donde empieza a ver el Señor realmente, y empezamos a darnos cuenta, si amamos más a Dios, que a todo lo que tenemos ahí oculto y guardadito, ¿verdad? Job fue disciplinado por Dios. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué en medio de mi situación, además todavía tengo que aguantar a mi familia o a los amigos supuestos o a la congregación o a los compañeros de trabajo que me humillan, me juzgan, me critican todo el tiempo? Hace unos años estaba yo pasando por una situación muy difícil, económica, me había quedado sin casa, mi esposo se había ido, cayó en adulterio y nos dejó a mi hija y a mí, y yo estaba en situaciones muy fuertes de problemas de salud y problemas económicos, y había tenido que ir a vivir a casa de mis padres, y entonces, bueno, tenía toda mi familia en contra, agrediéndome, me acababan de insultar. Imagínense cuando está uno viviendo en otra casa, pues los insultos tan tremendos que la gente dice, ¿no? La propia familia, y insultos, agresiones, gritos todo el tiempo, hablando, haciendo cosas para lastimar a mi hija. Y en medio de toda esa situación que acababa yo de vivir, estaba llorando de coraje, de frustración. Y entonces vine y me puse a orar y empecé a hablarle al Señor, y Señor, yo soy una hija tuya, y por favor, Señor, haz justicia y no permitas que me traten así, y Señor, ¿cómo es posible? Y tú eres el Dios y el que hace justicia, y yo te sirvo, Señor. Y en medio de esa gran oración que estaba yo haciendo, Dios me para y me dice, ¿sabes? Un poco de humillación es buena para ti. Cuando yo oí la voz de Dios, oí que me habló de esa manera, porque yo estaba esperando que me dijera, no te preocupes, hijita, yo voy a hacer caer fuego del cielo sobre todos los que te están agrediendo. No, cuando yo oí que Dios me dijo, un poco de humillación es buena para ti, me hinqué, le pedí perdón y le dije, ¿sabes qué, Señor? Es cierto, porque lo que lo que me estás confrontando y lo que tú estás permitiendo es porque tengo mucha soberbia, estoy muy enojada y tengo mucha soberbia, y eso es lo que el Señor mostró en mi corazón. Él mismo a veces endurece a los que nos rodean para que aprendamos a ser humildes.
La Biblia dice que el que se exalta será humillado y a veces no nos damos cuenta cuán fariseos nos sentimos frente a los demás, cuán perfectos y cuán cristianos nos sentimos frente a los demás. Y el Señor me estaba enseñando a ser humilde. Ahora yo sé cómo se ganan las batallas espirituales. Aprendí que se ganan en oración con humildad, no peleando ni defendiéndome con las armas carnales. Y ahora Dios se encarga de los angustiadores, como dice la palabra de Dios que leímos en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios permite a los angustiadores para tratar con nuestro corazón. Y tal vez tú te estás pensando, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando y lo que yo estoy viviendo y lo que tengo que soportar. Es cierto, no lo sé. No lo sé, así como tú no sabes cuántas cosas el Señor me ha dado y es como esos muchos azotes para que yo aprenda a ser humilde y a temerle y a obedecerle y a confiar en Él plenamente. Porque, pues como decíamos, los siervos de Dios no somos seres angelicales ahí tocando nuestra arpa, ¿verdad? En el cielo somos probados y a veces más disciplinados porque debemos ser ejemplo a los demás. Pero la verdad es que lo que importa es lo que aprendemos después de estas lecciones, como Job, que terminó diciendo, de oídas te había oído, Señor. Como dijo Job a Dios ahí en Job 42 del 1 al 6. Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, como esto, ¿verdad? El ser humildes. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos humillamos ante el Señor y entendemos que Él es el que sabe, que Él todo lo puede, que Él es el que nos enseña a confiar en Él, a creerle, el que nos muestra que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Por eso permite Dios ese tipo de tribulación como la de Job, para que aprendamos a confiar en Él y a temerle a Él. Al principio el Salmo 23 habla lo hermoso que es ser oveja del Señor y que nada nos faltará y nos guía en pastos delicados y en aguas de reposo, nos pastorea, y que nos consuela, nos conforta. Pero la segunda parte del Salmo 23 nos habla del proceso que debemos vivir para disfrutar de las bendiciones que Dios preparó para nosotros. A veces nos lleva por el valle de sombra de muerte. A veces estamos en situaciones de cáncer o de diabetes o de algunas personas como esta mujer que recibió tantos balazos y estuvo en ese valle de sombra de muerte. O perder familia, perder amigos. Nos lleva ante angustiadores que nos están afligiendo día y noche, que no hay día que no estén afligiendo con sus ataques, con sus agresiones, con sus críticas. Y también dice que usa la vara y el cayado. La vara no es solo para defendernos, como los pastores defienden a las ovejas de los lobos. La vara es para azotar a las ovejas que desobedecen y el cayado es para jalar y obligarnos a permanecer junto a Él. Así que el Señor dice que en Hebreos 12:6 que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Estos son los azotes que Dios nos da. Y esta también es la manera que debemos enseñar a nuestros hijos el temor de Dios, así como lo dice la Biblia. Recordemos que hablamos un poco el viernes pasado de que debíamos ser íntegros y que debíamos mantener esa postura de santidad que
que demandamos a otros, y esa postura de decir, bueno, es que los jóvenes deben ser así. Estoy hablando a los que somos siervos de Dios y muchas veces los cristianos que juzgan, por ejemplo, a los hijos de los demás, ¿verdad? Con mucha severidad, pero ¿qué tal cuando nuestros propios hijos cometen pecados y hacen cosas indebidas? Así que en Deuteronomio 6, verso 5 dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. No lo que yo quiero, no lo que yo creo y lo que el humanismo me hace decirle a mis hijos, porque conozco maestras de la palabra, de niños o maestros y maestras de la palabra que eran muy estrictos, pero en cuanto tuvieron un hijo o una hija, son incapaces de darles un embarazo, y la muchachita está en pleno berrinche y en plena rebelión desde 2, 3 años, pero no se atreven a darles un embarazo. Cuidado con dejar la integridad, cuidado con no hacer lo que dice la palabra. La Biblia es lo que tenemos que repetir a nuestros hijos, no lo que dice la psicología moderna, ni lo que dice el humanismo y todo lo que los demás opinan de que, ay, deja que el niño decida. ¿Qué va a decidir el niño si ni como adulto Dios nos deja decidir? Nos enseña a obedecer su voluntad y a tomar a escudriñar la perfecta voluntad de Dios, a comprobarla y a obedecerla. Eso es lo que un hijo debe aprender, a temer a Dios. No, déjalos, cuando sean grandes aprenderán, cuando sean grandes van a ser peor, porque en el momento que tienen la estatura y la fuerza, por ahí de los 12 o 13 o 14 años, se te van a poner y te van a pegar. Si tú no los disciplinaste y les enseñaste lo que era el temor de Dios, ellos te van a destruir, a deshacer. Además, el hijo malo avergüenza a sus padres, lo dice la Biblia. Dice el Señor, corrige a tu hijo y te dará descanso. Es un descanso tener un hijo educado, ¿verdad? Que no va a ser un grosero en la escuela, que no te van a estar mandando reportes. Es un descanso que puedes ir de visita y te invitan de visita a otras casas y tus hijos se saben comportar. Y la verdad es que es una vergüenza cuando llegan los papás con los hijitos malcriados y uno dice, ¿sabes qué? Que no se vuelva a parar en mi casa. Así que lo que Dios nos enseña es lo que debemos enseñarles a nuestros hijos, porque recordemos que Dios no tiene nietos y los hijos malcriados no van a buscar a Dios por sí mismos. Los hijos tienen que aprender el temor de Dios de sus padres, con el ejemplo, pero también con la palabra y con la disciplina. Los hijos son cristianos, no cuando nosotros lo declaramos en el nombre de Jesús, sino cuando ellos se arrepienten y tienen una relación, comienzan a tener una relación personal con Dios, porque entonces el temor de Dios los aparta del mal, como dice la palabra. Y además empiezan a ser guiados por el Espíritu Santo. Ya no solo estás tú ahí para decirles lo que tienen que hacer, ya les enseñaste la palabra de Dios, y cuando ellos están ante las tentaciones y ante la adversidad solos, saben que el Espíritu Santo les habla y Él es el que pone el freno porque tú se los enseñaste. Así que Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Este es un principio que debemos entender como padres y debemos enseñar a nuestros hijos. En una ocasión yo acababa de ser operada de cáncer y me habían dado un tratamiento que consistía en yodo radioactivo. Entonces debía yo mantenerme aislada para no crearle daño a las personas cuando se me acercaran. Obviamente, pues con mi hija de 6 años tenía que mantenerla en otra casa. Ella fue a casa de sus abuelos y estuvimos separadas. Nunca me separaba yo de mi hijita, así que fue muy tremendo, fue doloroso
y triste, y ella me comentaban que se sentaba en la puerta de entrada a llorar porque me extrañaba. Y cuando me hablamos por teléfono, me dijo, llorando, mamá, ¿por qué Dios nos tiene separadas a ti y a mí? Te extraño mucho y quiero estar contigo. Y antes de que yo pudiera contestarle algo que viniera de mi corazón de madre o consolarla, vino a mí la palabra de Dios. Y le dije, hijita, ¿a quién amas más? Porque este principio yo se lo había enseñado desde que ella nació. Tú debes amar a Dios más que a nadie. Así que le dije, ¿a quién amas más? ¿A Dios o a mí? Y ella me dijo, a Dios, mami, llorando. Le dije, bueno, quiero decirte que Dios te está probando. Eres pequeña, pero Dios está probando tu corazón si lo amas más a Él o a mí. Así que tú no debes enojarte porque Dios nos separó. Dios te está protegiendo. Ella no entendía que si se acercaba a mí, podía morirse por la radiación que emitía mi cuerpo. Y así sucede en nuestra vida. No entendemos por qué a veces Dios estorba una bendición o nos aparta o nos viene tristeza a nuestra vida. No lo entendemos. Aparte de probarnos a ver si le amamos más a Él o a lo que estamos esperando, también el Señor nos protege de cosas que ni siquiera entendemos. Y Dios desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos dice, nos demuestra y además nos muestra con disciplina que debemos entender que somos hechura suya. Le pertenecemos a Él, Él nos creó y le pertenecemos a Él, somos su propiedad. Somos absolutamente dependientes de Dios. Todo esto es lo que el Señor nos enseña en medio de la prueba y en medio de que nos está enseñando el temor de Dios, que debemos confiar en Él solamente, que debemos obedecerlo. Y obedecer a Dios significa hacer lo que Dios dice, cuando Dios lo dice y como Dios lo dice. Lo que Saúl nunca entendió. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Porque la Biblia dice en Proverbios 8:13, el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Cuando hablamos del temor de Dios y lo primero que dice es aborrecer el mal, y a veces decimos, bueno, sí, yo no mato, no robo, no le hago mal a nadie. Sí, pero el Señor, recordemos que nos lleva más allá. Nos lleva más allá de los 10 mandamientos. La soberbia y la arrogancia, como hemos estado hablando, y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Estas son las cosas que Dios nos quita, que no se notan a veces con la capa que ponemos de cristianismo y que empieza a surgir, como hablábamos de Job. Cuando Dios mete el fuego a nuestra vida, empieza a surgir. Cuando las pruebas vienen una tras otra y no vemos la salida y decimos, bueno, ¿qué pasa? Entonces empieza nuestro corazón a ya no ser tan lindo y ya no ser tan obedientes y tan sujetos a Dios, ¿verdad? Y empezamos a llorar y a reclamarle a Dios. En una ocasión, estando después de pasar por esto del cáncer y después de que mi esposo se fue a los 4 meses, se fue en adulterio con otra persona, nos dejó, obviamente vinieron los problemas, dejó de darnos dinero, vinieron los problemas económicos tremendos, muchas situaciones difíciles, y en medio de esta situación empecé a trabajar en asuntos de bienes inmuebles, de bienes raíces, y hubo un asunto que, bueno, no se concretó. Estábamos a punto y no se concretó, y la verdad es que estaba yo muy dolida, muy enojada, estaba muy desesperada por la situación que estaba viviendo, y entonces me puse a orar
Y le empecé a decir, Señor, mira, por favor, que no ves lo que estoy pasando, Señor, por favor, escúchame, mira mi aflicción. Mira, Señor, esto, si tú me das un negocio así, si tú me das este negocio y esto se resuelve, entonces, por favor, ve, Señor, con eso yo puedo resolver esto y puedo comprar esto y pagar estas deudas y puedo resolver esta situación, Señor, si tú solo me das ese negocio que te estoy pidiendo. Digo, a veces parece que nuestras oraciones son tan santas y tan lindas, y en eso, estando yo dándole a Dios todas las instrucciones, como la mujer que le dijo, ¿verdad? Ordena que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Yo le decía, Señor, pues mira, es tan sencillo, tú me das ese negocio y yo puedo hacer esto y esto y esto y resolver lo demás, ¿no? El Señor me habló de una manera tan fuerte. De pronto oí su voz que me dijo, ¿quién te dijo que tú eres más lista que Dios y que sabes mejor que yo cómo se hacen las cosas? Nunca había oído la voz de Dios tan fuerte. Fue uno de los tantos azotes que me dio y de verdad me dije, perdóname, Señor, otra vez estoy con mi soberbia. Esto que el Señor me habló aquí, me lo dijo, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Cuando Él me dijo, ¿quién te dijo a ti que tú eres más lista que yo? ¿Que tú sabes mejor que yo cómo se hacen las cosas? Empecé a soltarle el control que yo quería de tener de mi vida y empecé a decirle, Señor, tú tienes el control, y empecé a reconocer que Él era el que iba a hacer las cosas como Él quería y cuando Él quería, y que lo que sucediera en mi vida era porque Dios lo permitía, y que mientras más rápido dejara la soberbia, más rápido iba a aprender la lección y más rápido iba a pasar el dolor. Porque el yugo, Jesús dice que su yugo es fácil y ligera su carga, pero lo que nosotros nos hacemos difícil es ese orgullo, el que está Dios golpeando contra el orgullo, contra la soberbia, contra la incredulidad. Y ahí es, en esas pruebas es donde Dios nos enseña a temerle a Él. Ahí es donde nos enseña el temor de Dios. Y el temor de Dios, mis queridos hermanos, es un asunto serio, porque precisamente el pecado consiste en hacer lo que queremos. Eso es pecar. El robar, matar, la idolatría, la hechicería, esas son obras de la carne, o sea, son cuestiones específicas. Pero el pecado en sí significa que yo hago lo que quiero en lugar de hacer lo que Dios quiere. Y eso también incluye las buenas cosas, entre comillas. Mira lo que dice Isaías 53, versos 5 y 6. Mas Él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Eso es el pecado, que cada quien queremos hacer y decidir, y además decirle a Dios lo que tiene que hacer. Esto es muy serio, el temor de Dios es muy serio, y de verdad Jesús lo lleva al extremo de decirnos ahí en Mateo 18, versículo 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Esto no es un juego. Y así como el Señor nos dice cosas tan extremas como estas, el Señor nos va a quitar. Y como hablábamos el viernes pasado, va a tocar lo que más atesoramos. Sea nuestros hijos, sea nuestra salud, sea nuestra cuestión financiera, la profesión, sea nuestro ministerio, lo que sea que atesoramos, ahí, como a ese joven rico, ahí va a tocar el Señor, para probar si le tememos y si no le negamos lo que más atesoramos. Y el temor de Dios va más allá. Dice Hebreos 10, 26 al 31.
porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para los que creen y predican que Dios no castiga, esta palabra está en el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos. Para el que vive como cristiano, sin temor de Dios, recordemos que esta palabra es para la iglesia de Jesucristo, para el que vive sin temor de Dios, para el que vive haciendo lo que quiere y justificándose que estamos en tiempos de la gracia y decide hacer lo que quiere, abiertamente lo declara, yo hago lo que quiero, cuidado porque esa palabra y esa sentencia está allí. Ya no hay para atrás y ya no hay otro sacrificio, ya ni siquiera hay la oportunidad de arrepentimiento. Así que estamos a tiempo de dejar la soberbia y la arrogancia y de pensar que podemos hacer lo que queremos y decidir, como dicen unos, con su libre albedrío. No existe libre albedrío y tú no puedes decidir sobre lo que Dios determina. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, del 28 al 29. La buena nueva es que el temor de Dios es un mandamiento con promesa. Ve lo que dice ahí en Proverbios. Ya vimos la sentencia para el que no teme a Dios, pero ahora mira la promesa para el que teme a Dios. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Ya vimos que vienen juntos, la humildad y el temor de Dios. Toda promesa de Dios está condicionada a la obediencia y a la fe y a la humildad, como vemos aquí. Si no cumplimos los requisitos, no obtenemos la promesa. Toda bendición está sujeta al temor de Dios. Así que cuando Dios da una promesa y no la cumple, no es que Dios falló. Muchas personas están reclamándole a Dios porque no los ha bendecido. Dios les dio inclusive una promesa a través de un profeta, a través de una palabra profética, les dio una promesa y luego están todos decepcionados porque Dios no cumple esa promesa en específico. ¿Sabes una cosa? No es que Dios haya fallado, sino que la persona o se cansó de orar y de obedecer a Dios y de creerle a Dios, o se rindió definitivamente y se apartó, como hemos visto, o volvió atrás a hacer todo a su modo. ¿Sabes qué, Señor? Ya te tardaste mucho. O, ¿sabes qué? Mira, yo no veo nada y las cosas van de mal en peor, así que mejor lo voy a hacer como yo creo mejor, ¿no? Es como si tú vas a la universidad, te inscribes y ahí te prometen que vas a ser ingeniero y vas a salir con tu título y vas a poder construir puentes y edificios, pero resulta que no cumples con las tareas, que no asistes a clases, que no te esfuerzas, que no dejas la fiesta ni dejas de desvelarte, ¿verdad? Cuando vas a tener un examen y luego culpas a la universidad por no cumplir con darte el título. Tú no vas a tener ningún título, pero sabes una cosa, tú no vas a obtener ninguna promesa si te rindes, si no obedeces a Dios y si decides hacer las cosas por ti mismo. Si estás esperando una promesa, no te rindas. No te rindas. A veces hay que esperar años, pero Dios es fiel. Jesús dice en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y si tú no eres apto, si tú no has cumplido los requisitos
no vas a recibir las promesas ni las bendiciones. Si tú decides volver atrás y hacer lo que quieres, en lugar de permanecer, en lugar de seguir, levantarte cada día y pedirle al Señor que renueve tu fuerza, tu fe, porque Él renueva sus misericordias, ya no eres apto, no estás capacitado para administrar esa bendición que Dios te prometió. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, 2 Corintios 7:1. Y como dice Eclesiastés, mis queridos hermanos, Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído, de todo estudio oído, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Gracias por conectarte, gracias por permanecer, gracias por compartir estos estudios. Bendecimos a todos los que se conectan, ahí oramos por ustedes, por sus diferentes ciudades de donde nos están viendo. Coméntenos ahí, coméntenos sus testimonios, de dónde se conectan con nosotros, compartan este estudio. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana hermosa, llena de la bendición de Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dios te bendiga.